Atención mis suscriptores, en este nuevo video del POSI vamos a hablar sobre cuáles fueron los mejores videojuegos basados en bebidas. Así que sin más preámbulo, comencemos este nuevo video. Y por supuesto lo más importante, venga la música. Y sean bienvenidos aquí al mejor canal de YouTube que podrás encontrar acá en San Miguel de Tucumán, Argentina. Con ustedes, el POSI. Bueno, mis suscriptores, como ustedes ya saben, bueno, supuestamente el verano ya se fue antes de ayer, o sea, el 21 de marzo, pero acá en Argentina supuestamente todavía sigue el señor calor y bueno, todo el mundo ya quiere que haga frío oficialmente, o sea, estamos en otoño, ya debe hacer, o sea, debe bajar la temperatura. En otros países ya me imagino que ya debe estar siendo frío, pero bueno, acá en San Miguel de Tucumán todo el mundo quiere que ya haga el frío de otoño. Bueno, mis suscriptores, hoy vamos a hablar sobre cuáles fueron los mejores videojuegos basados en bebidas. Y sí, si ustedes han nacido en la década de los 90 o principios de los 2000, es muy obvio que habrán escuchado de esto. Pues verán, digamos que todo el mundo es fanático de una bebida. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la Mirinda, la Pepsi, la Coca-Cola. Y bueno, todo el mundo es fanático de una bebida que a veces los dueños de dicha bebida quieren seguir expandiendo su marca hasta un límite. Y de ahí salen, por ejemplo, lo que son los videojuegos. O sea, para explicar el concepto, vamos a retroceder a la década de los 90. Empecemos desde ahí un principio. Si bien recordaremos que durante la década de los 90, en el mundo del mercado de consolas, quienes dominaban en ese momento eran Sega y Nintendo. Por un lado, Sega ya había estrenado sus primeras dos consolas exitosas en ese momento, que eran la Sega Master System y la Sega Genesis. Y obvio que también en ese momento Nintendo tenía la Super Nintendo y también la Game Boy. Y la primera marca que llevó este concepto al mundo virtual fue 7up, ya que durante la década de los 90 ellos habían lanzado su primer videojuego exclusivamente y solamente para la Super Nintendo en la década de los 90. Y su primer videojuego se llamaría Spot, basado por supuesto en la segunda mascota de 7up. Verán, 7up tuvo tres mascotas, un pajarito llamado Freddy, que era un lorito, después Spot, que hizo su debut a finales de la década de los 80 y principios de los 90, y Fido Dido, que hizo su debut por supuesto a finales de la década de los 80 y principios de los 90 y regresó en la década del 2000 hasta el año 2010. Y sí, durante ese momento, bueno, Spot era el rival de Fido, pues recordemos que Fido se había estrenado en 1989 y en ese momento todavía estaba Spot. Algo que mucha gente habla sobre este primer juego de 7up que se había estrenado para la consola Super Nintendo es por unos cuantos motivos. Por un lado, en ese momento Spot era un buen personaje todavía. Además, que la dinámica de este videojuego tenía un alto parecido con uno de los juegos de mesa de Hasbro. Ahora avancemos un poquito más, a 1993, y se estrenó otro videojuego de Spot que sería titulado Cool Spot, que se estrenó exclusivamente para la Super Nintendo y también para la Sega Genesis. Y sí, en realidad, en la versión de Super Nintendo la historia es buena, además de que, bueno, la historia de este juego se trata sobre que Spot termina varado por accidente en el mar y llega a una isla. Y para eso él tiene que construir una barca, por lo que en la isla tendrá que enfrentarse a muchos peligros y tendrá muchas aventuras. Ese mismo año se había estrenado Cool Spot para la Game Boy de Nintendo, que compartía la misma cinemática que Cool Spot de la Super Nintendo. Ahora para 1994 tuvimos otra versión de Cool Spot solamente hecho por Sega para la Mega Drive y Genesis. Y si esta versión muchos la consideran la mejor, ya que su jugabilidad es de una hora. O sea, en una sola hora podrás divertirte y jugar.
Pero ojo, esta era de los juegos de 7-Up ya venía con su decadencia. Si bien los juegos de Cool Spot estaban siendo muy bien recibidos y eran un exitazo en la recaudación de dinero, había uno que se considera hasta la fecha de hoy en día muy infravalorado, que es 7-Up Fido-Dido, el videojuego para la Sega Mega Drive, la cual que resultó ser un fracaso en recaudación de dinero, ya que el videojuego recaudó cerca de 220 millones. Y bueno, pero tampoco no es malo, o sea, el videojuego es bueno. Ahora llegamos a 1995, en donde Spot haría su última aparición, pero en formato de videojuego, y para promocionarlo también, que sería Spot va Hollywood, estrenado para la PlayStation 1 y Sega Saturn. Este videojuego en su momento fue muy bien recibido y de hecho se lo considera un buen videojuego jugable. Además que en este videojuego participaron algunos estudios de animación, por un lado Disney y también Paramount. Ok, ya hemos hablado de 7-Up, ahora vamos a otra marca famosa de bebidas, que es Coca-Cola. Porque en 1994 se estrenó Coca-Cola Kid, el videojuego. Sí, sí. Si ustedes han tenido una consola de Sega, por ejemplo, la Master System, la Genesis o la Game Gear, habrán escuchado de este juego, pues este juego se había estrenado exclusivamente para la Sega Game Gear. Una de las consolas portátiles de Sega, por supuesto, que en su momento era una de las más famosas. Claro que creemos una cosa, la Genesis es la mejor, por supuesto. Mucha gente dice que este videojuego está basado en una película que se había lanzado en la década de los 80, cerca del centenario de Coca-Cola para 1986. En realidad la película se había estrenado en 1984 y tristemente la película no fue muy bien recibida, pero ganó un Grammy en categoría de mejor canción original. Pero otros dicen que este videojuego se inspiró un poquito con Sonic. Pues digamos que en ese momento, tras el éxito que estaban teniendo los videojuegos Sonic exclusivamente para la Sega Game Gear, Coca-Cola llegó a un acuerdo con Sega para producir un videojuego. En este videojuego tenemos a nuestro protagonista que tiene que salvar a su madre porque fue secuestrada. Además que, por supuesto, en Coca-Cola Kid podrás encontrar unas cuantas referencias a Sonic el Erizo. Solo unas cuantas. El videojuego en su momento fue todo un éxito en taquilla, ya que logró recaudar cerca de 330 mil millones vendiendo copias de este juego. Y fue muy bien recibido que se tenía planeado una secuela. Sin embargo, la secuela tristemente jamás se pudo producir, ya que para 1996 Sega dejaría de hacer videojuegos para la Game Gear, ya que con la llegada de la Sega Saturn y la Wii Saturn sabía Sega que estas dos consolas podrían ser todo un éxito. Por lo que la secuela de Coca-Cola Kid tristemente terminó siendo cancelada. Y ahora vamos a la última bebida que tuvo su primer videojuego para las consolas del momento, específicamente y solamente para la PlayStation 1 que se había estrenado a finales de los 90. Pepsi Man. Yo sé que todos ustedes habrán escuchado este nombre o incluso su canción. Y sí, yo sé que ustedes lo habrán escuchado por internet o incluso por los recuerdos de sus padres. Y sí, Pepsi Man fue uno de los videojuegos más exitosos de la PlayStation 1 a finales de los años 90. Y fue un exitazo ya que logró recaudar mucho dinero, cerca de 375 millones, y vendió muchas copias en su momento. El videojuego tiene una cinemática tremenda, por supuesto, y bueno, este videojuego está inspirado por supuesto en los comerciales de Pepsi Man. Y sí, obvio que en este videojuego, por ejemplo, podrás romper récords e incluso tienes muchos niveles difíciles más o menos. Y por supuesto en este videojuego incluyen un breve cameo de Coca-Cola, ya que recordemos Pepsi y Coca-Cola siempre fueron enemigos. Obvio que con la llegada de PlayStation 2 en el año 2000, el videojuego tuvo que ser
remasterizado, más bien actualizado, ya que con la llegada de PlayStation 2, por ejemplo, vos podías cambiarle también el diseño del personaje. Y sí, con la llegada de PlayStation 3, bueno, el videojuego en ese momento se lo podía descargar gratis y lo podías mejorar. Y claro que con la llegada de PlayStation 4, para 2019, se lo relanzaría oficialmente. Y sin embargo, la versión de 2019 resultó ser un fracaso, pero se trató de mantener un poquito fiel a la versión de los 90. Y sí, Pepsi Man, mucha gente dice que todavía se considera el mejor videojuego de todo el mundo. Bueno, mis suscriptores, hasta aquí hemos llegado en Mariano Agustín Posadas 2. Ya saben, den un hermoso like, comenten, suscríbanse, síganme por Instagram, YouTube y Facebook para no perderse ninguna de las maravillosas notificaciones del POSI. Ahora, los saludos. Le mandamos un saludo a Falcon Games 901, Leonardo Berseri López, Lasim 707, Apori Videos XP, Sweeking 5017 FS8JZ, Sumito 15, 951 Disco, Andrés Uriel González, Dylan, Danilo Random, Tomás López, por supuesto a mi queridísima familia que siempre me apoyó en este gran canal. Bueno, suscriptores, eso es todo aquí en Mariano Agustín Posadas 2. Y bueno, como siempre, para despedirme de ustedes, hasta la próxima, mis queridísimos suscriptores. Nos vemos en otro video de Mariano Agustín Posadas 2, alias mejor conocido como el Posi. Hasta la próxima en otro video. Nos vemos.